Si buscamos en esta plataforma de videos un documental que hable de los mayas antiguos, encontraremos que nos hablan de belicismo, intrigas políticas, alianzas por conveniencia, poder, abusos hacia el pueblo, sacrificios humanos, sangre y muerte. Y no se diga si buscamos alguno que nos hable de los aztecas o mexica, ya se trate de videos extranjeros o nacionales, incluyendo a los del propio Instituto de Antropología. Los temas son recurrentes: dioses sedientos de sangre humana, guerras y más muerte. Los respetables ancianitos hacen mención de que esto se debe a que los primeros investigadores que se interesaron en conocer las civilizaciones del México antiguo provenían de países en donde precisamente la historia de sus pueblos estaban cargadas de esos atributos belicistas y colonialistas. Decían los ancianitos que esos investigadores consideraban que en todo el planeta no podía haber otras culturas que no tuvieran esas mismas maneras de pensamiento, así que dieron por hecho. En las últimas décadas, los modernos investigadores siguen argumentando civilizaciones bélicas en el México antiguo y los mismos dioses sedientos de sangre humana. Los respetables ancianitos decían que se debe a que los investigadores siguen un sistema de linajes. Deben pertenecer a un determinado linaje en donde los primeros investigadores hayan certificado a sus sucesores que continúan con el mismo sistema de pensamiento. Así, si alguien busca sobresalir como investigador, debe buscar un linaje de antiguos investigadores que en línea directa se hayan certificado en sucesión como maestros o doctores en alguna determinada disciplina antropológica o científica. Es una ecuación simple. En tu tesis debes colocar a mis maestros y colegas en tus referencias bibliográficas para yo poder avalar y acreditar tu tesis de posgrado. Así, quien no se alinee con las ideas de dichos linajes, no tomando sus textos como referencia, simplemente estará alejado de la realidad histórica. De ese modo, cuando se habla de la traducción de la escritura antigua maya, se encontrará en la historia oficial el que dichas inscripciones solo hablan del poder de sus soberanos, de las guerras que emprendieron, los enemigos a quienes sacrificaron, de las alianzas y las rivalidades con las otras civilizaciones vecinas. Por ello, los ancianitos siempre recuerdan que el idioma maya no es uno solo, ni proviene de un mismo lugar en una misma época. Decían que un mismo signo podía tener diferente significado y diferente fonética según el lugar y la época en que se escribió. El conocer un signo y su significado no significa poder traducir ese signo en otras inscripciones. Pero principalmente los ancianitos refieren que los modernos investigadores y sobre todo los extranjeros desconocen por completo la idiosincrasia de los habitantes originarios de México, sus costumbres, su manera de hablar y los orígenes de la filosofía religiosa que fue la base del pensamiento antiguo. Los ancianitos decían que cuando un extranjero habla de sacrificio, tiene una idea muy específica de algo que de antemano rechaza y hace que toda su interpretación esté contaminada o prejuiciada, siendo que desde el inicio está haciendo una mala traducción e interpretación, y ni hablar del concepto de guerra, el cual nada tiene que ver con lo que los investigadores tienen en su fragmentado concepto fuertemente arraigado en sí mismos y en las costumbres de sus naciones. Los respetables ancianitos decían que sus ancestros tenían un pensamiento diferente al concepto del ser humano.
Decían que los ancestros no pensaban en sí mismos con un sentido del yo, que es muy diferente al actual. Decían que antes se consideraba al ser humano como parte del todo y como representante del todo, es decir, que el concepto del yo o la idea del yo que ahora tenemos es muy diferente a como antes se consideraba. El ser humano actual piensa que su yo es su cuerpo y sus pensamientos, y le aterra la idea de que con el tiempo irá ese cuerpo y esos pensamientos envejeciendo y finalmente morirá. De tal manera que dedica su tiempo completo a satisfacer aquello que su cuerpo y su mente le dicen que le son necesarios para vivir y ser feliz, sin importar muchas veces los medios que emplea para satisfacer sus ideas, ya que la vida moderna se vuelve una competencia desgarradora, porque el yo personal sea siempre el que más posea, el que más conozca, el que más poder tenga, el más popular, el más atractivo, etc. Sin embargo, los ancianitos decían que sus ancestros enseñaron que el ser humano representa al todo, desde lo más pequeño e invisible hasta lo más grande e infinito. Enseñaron que al decir yo, no se referían a esa idea de una identidad diferente y separada, sino a una parte del todo que percibe al todo desde un punto en particular, desde un lugar diferente. Decían que los ancestros enseñaron que al decir yo, alguien se refería también al otro, al ser humano que tengo al frente y aquel de quien estoy refiriéndome. Que al decir yo, alguien se refería también al cielo, a la tierra, a lo que está debajo de la tierra. Que al decir yo también se refería a la planta, al pájaro, al monte, al vasto mar, a la nube, a la tormenta, al sol y a la luna, al jaguar, al agua, al viento, a la serpiente, al niño, al anciano, etc. Así que sabiendo qué y quién es ese yo, ¿por qué se habría de guerrear? ¿Qué beneficio traería privar de la vida al ser humano? Los ancianitos decían que los ancestros enseñaron que siendo el ser humano la representación de ese todo, no había necesidad de desear nada material, ya que nada le pertenece al ser humano. Por ello, cuando era necesario cazar o cosechar, se pedía la autorización al dueño del monte, al dueño de los animales, a la lluvia, a la tierra, y se hacía alguna ofrenda como agradecimiento por lo recibido. No necesariamente algo material, podía ser algo mental o la buena intención de beneficiar al todo y a todos en la primera oportunidad. Así que cabe pensar, ¿de dónde la idea de que lo que está escrito en caracteres mayas antiguos hablan de guerra y sacrificios? Los ancianitos decían que los ancestros sabían que el ser humano tiene 20 diferentes maneras de ser, así como el año solar y un día completo con su noche puede dividirse en 20 diferentes momentos con características diferentes de percibir. Los ancestros no se referían al bien o al mal, hablaban de luz y oscuridad, calor y frío, sequedad y humedad, calma y tormenta, y decían que hay momentos en que el ser humano, así como su entorno, deben de renovarse, y renovarse es acabar por completo con un tipo de vida e iniciar una nueva. Por ello los símbolos de vida y muerte son recurrentes. Decían también los ancestros que todos los seres humanos son ahau potenciales. Todos tienen la capacidad de manifestarse
y ser el todo, pero que algunos lo han olvidado y se manifiestan como seres ordinarios o Winnick, Masewali en idioma náhuatl, pero que en ese proceso de recordar que se es un ajau o un tecuhtli en idioma náhuatl, puede haber lucha, enfrentamiento, julá o visita, lo llamaban los ancestros mayas, y significa ya sea una guerra o una cacería ritual que se llevaba a cabo en un lugar neutral, no solo físicamente sino mentalmente, en lo que ahora se nombra como estados alterados de conciencia, y en donde la finalidad era acabar con ese otro reino y capturar a su ajau o soberano para luego ofrecerlo en sacrificio, siendo ese otro reino y su ajau una metáfora. Era hablar del otro, del reflejo, aquel que el reflejo muestra como contrario y como enemigo, pero que es también uno mismo. Por ello, luego de haber sido sacrificado el soberano perdedor, llevando el relámpago hasta lo más profundo de su corazón para descubrir sus sentimientos, su esencia era tan valiosa, era como el hueso o semilla de aquel delicioso manjar que vale la pena recordar y honrar. Así, el símbolo del cráneo da la idea de ese poderoso enemigo al que se ha derrotado y cuyos restos serán semilla de una mejor manera de vivir, que sirvan incluso como pelota para el eterno movimiento del cielo y de la tierra. Por ello los respetables ancianitos decían que la guerra era necesaria. La guía del planeta Venus matutino o vespertino marcaba la pauta, simbolizando con ello la dualidad de nuestra mente y del cerebro, para llegar a la unificación del ser humano con el todo. Tlazohcamati Miak. Muchas gracias.